deja de ser nómada para convertirse en sedentario. En esto, nosotros vamos a tener que, ay, permítanme tantito, rogué todas su lista, que van a empezar ellos a adaptar espacios, van a empezar a crear espacios. Esos espacios que van a adaptar, ¿cuáles serán, muchachos? Las cuevas. Van a adaptar las cuevas. Muy bien. Con el paso del tiempo, que no va a ser mucho, ellos van a crear esas primeras viviendas, que van a ser las chozas. De ahí, tenemos que adaptar las chozas dependiendo al uso de suelo que tengamos. ¿Qué uso tenemos? Hay uno que es completamente lacustre en esa época. Entonces tenemos que adaptarlo y poner palafitos. Pero hay otros que aunque pongan los palafitos, tienen que poner un lugar para vivir y un lugar para sembrar. Y a esos palafitos se le llaman cránogas. Pero hay otros espacios que por el clima, porque llueve mucho en algunas ocasiones y de repente es bien desértico, tienen que hacer otro tipo de terramares, que son palafitos, y que tienen que subir un poquito más para que cuando llueva, pues pase el agua. Con esto también vamos a tener que hay espacios religiosos. Los espacios religiosos en esta época se llama arquitectura megalítica. Mega, que son gigantescas, y lítica, que están hechos a base de piedra. ¿Ok? Ya se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profa. Sí, profesora. Sí, profa. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Ustedes, en equipo, van a ir viendo una serie de conceptos que se les va a ir dando a partir de este momento y ustedes tienen que irlo realizando, poniendo sus propias definiciones, ya que hay veces que el diccionario no trae una definición real para la arquitectura, sino que es en una forma general. A eso se le llama un catálogo de conceptos, para poder catalogar. Entonces, ustedes lo pueden hacer a mano, dibujarlo y poner para qué se utiliza ahorita en esta época en la prehistoria. ¿Sí? Y lo van a ir guardando. Para cuando yo les pida catalogar un espacio arquitectónico, ustedes anexen nada más los conceptos que utilizaron para esa catalogación. En la parte de abajo de cada concepto, debo de ver yo su nombre, quién lo realizó, para así yo ir calificando. Si yo no veo dentro del equipo que esté el nombre de ustedes, pues se va inmediatamente con NP. ¿Está entendido? Sí, profesora. Sí, profesora. Una Sí, pregunta, profe. ¿también la computadora? Sí. ¿Sí me Perdón, escucha? ¿me vuelves a repetir, Castro? Este Ok. trabajo también puede ser a computadora. Bueno, este Esa catálogo. computadora, a mano, como ustedes les guste. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, pero sí debe de llevar la imagen y debe de llevar el concepto. El concepto que ustedes vean aquí. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, esta primera etapa
se le llama la etapa introductoria a la historia de la arquitectura. Pero en ella, nosotros vamos a tener que el hombre, al volverse sedentario, le llamaron una revolución agrícola. En esa revolución agrícola, el hombre empezó a necesitar un espacio. En ese tiempo, le llamaron la arquitectura del Paleolítico, en donde, pues su primer necesidad era sembrar, tener un pastoreo, traerse a los animales de crianza y dormir, pues, donde pudieran. Entonces ellos lo primero que hicieron fueron el readaptar cuevas. Después hicieron sus primeras viviendas, las cuales se llaman chozas. Pero al parejo también vamos a tener, pues, que muere mucha gente. Y al morir mucha gente, necesitaban un lugar para enterrarlos. Eso fue la primera teoría que se tiene. Y se crea una arquitectura megalítica. ¿Sí? Con el paso del tiempo, nosotros vamos a ir viendo que hay arquitectura en el Mesolítico, en el Neolítico y en lo que es la protohistoria. Y que con esto da el paso a las ciudades antiguas, a las civilizaciones antiguas, y en este caso a los estilos arquitectónicos antiguos. ¿Hasta aquí hay dudas? Profesora, entonces, bueno, según el diagrama y lo que ha explicado, únicamente Gran Bretaña, en este caso que dice la diapositiva, es la que tiene este tipo de arquitectura megalítica. Megalítica. Pero sí. Es la única, digamos, como asentamiento civilización. Ese es el único en donde hay evidencias. Ok. Pero es muy chistoso porque ahorita lo vas a ver, Argentina sí tiene también marcado un lugar. ¿Sí? Ok, sí. Entonces nosotros infinidad de veces hemos visto que el hombre se volvió de nómada sedentario, se juntaron, hicieron comunas, se dedicaron a la agricultura, se dedicaron a la crianza de animales, ¿sí? Y esta revolución hizo que se asentaran en todo el mundo. Pero en ese todo el mundo no es lo mismo el suelo que se encuentra en América del Norte, que se dedicaban principalmente a ser recolectores, que en el zona en donde, vean esta, que es Europa, en donde ellos ya tenían un poquito más de tecnología y utilizaban arados el cultivo por medio de arado. Ellos ya vivían pues más cerquita al agua, ¿sí? Entonces esta revolución agrícola nos trae una infinidad de tipos de vivienda. Aquí tenemos una infografía en donde alcanzamos a ver que sus actividades principales, pues ya sabemos, es la pesca, es el cultivo, ¿sí? Y se tiene evidencias que las primeras cuevas se encuentran en Europa. Están marcados con verdecito unos puntitos de cuáles son esas cuevas en donde ellos llegaron. Y se tiene con puntitos en donde se alcanza a ver más un carácter megalítico. Llegan y se agarran, ahora sí se pepenan, lo que son las cuevas. ¿Me podrían decir
¿Cuáles son los espacios arquitectónicos? Podríamos decirle de esa manera, que el primero pensó el hombre. ¿Podría ser cocina? A ver, ¿no? ¿Que un lugar de descanso? Ah, ¿Una cama o una estancia? un lugar de descanso, y me dices por otro lado, una estancia. ¿Verdad? Bueno, sí. Perfecto. Un refugio. Es un refugio. Bueno, Ok. realmente como nos lo está diciendo esta Andy, es así. Fueron los dos espacios que el hombre necesitó desde todos los tiempos. Un lugar para descansar y un lugar para convivir. Y esa palabra que dijo estancia es como los teóricos la manejan. La zona estar, ¿en cuántos espacios se divide a su vez? En dos, ¿no? 3. ¿En cuál es, Rodrigo? Bueno, yo digo que es como en el social y en el íntimo, ¿no? Ok, pero la zona de estar casi toda es social. Social. Ajá. ¿Y qué actividades realizamos ahí? Puedes, no sé, ver la tele, leer un libro, estar ahí con tus visitas. Comer, ¿verdad? Ajá. Convivir. Eso es en la actualidad. En esa época iba a haber una zona, como lo alcanzan a ver en la diapositiva, en donde están, pues, preparando su comida. ¿Sí? Entonces, esa es la zona, como hoy es la cocina, el preparado de comida. Otro, en donde nosotros tenemos una sala y es de convivencia, pero ellos pues realizaban sus actividades, hacían armas, platicaban y tenían el arte rupestre, ¿verdad? Hoy nosotros lo conocemos como estancia y en ese lugar, ¿sí? Es el área de estar. Entonces, área de descanso y área de estar son los primeros espacios que el hombre habilita. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profesor. No, profesora. Perfecto. Pero ¿cómo eran esas cuevas? Cuando yo era niña creía que las cuevas eran así, porque si te muestran, nada más te muestran este espacio, ¿no? Y tú dices, ¿vivían todos ahí metidos? No, vean nada más, si ven una planta, vean de qué tamaño y de qué extensión había. Entonces, en realidad las cuevas se vuelven como ciudades pequeñitas, ¿sí? En donde cada uno tiene su espacio íntimo y tiene su espacio de estar. Perdón, me regreso a esto. La primera cueva y la que consideran que es la más antigua es la cueva de Altamira, que se encuentra en España. Tenemos otra, que es la cueva de la Caux, está en Francia, y tiene esta forma. Pero a mí la que me impresiona es esta, que es la cueva de la Pileta, ya que adentro van a tener espacios como este, en donde tienen filtraciones de agua y que jacuzzi ni que nada, ¿no? Vean nada más qué padre. ¿Sí? Aunque el hombre pensó en el baño, en los sanitarios, hasta el siglo XX, de toda la actividad, ¿no? De defecar, de lavarse, de asearse, de bañarse, como un conjunto de actividades, pues aquí vean nada más que padrísimo está. Pero vean también
la extensión que tiene. Es gigantesca. Ok. En el stop, ¿qué hacían? Pues nosotros vamos a tener, y conocemos perfectamente, el arte rupestre. Pero se dice que 200,000 años antes de nuestra era, imagínense cuánto, el hombre ya empezó a hacer sus muebles. Es decir, que la arquitectura es un arte mueble, en donde empezó a ver que al unir lo que es el barro, la arcilla, con otros elementos, pues se va a hacer un conglomerado, una argamasa, un mortero con ciertas características, en donde puede hacer vasijas, principalmente, pero puede hacer arquitectura, ¿sí? Como aplanar. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profesora. No, profe. Muy bien. No, profesor. Entonces, el hombre ve que está muy bien en las cuevas, pero le hacen falta lo que es agua para poder plantar. Y entonces baja a las zonas en donde está más planito el territorio. Y se tiene que estas son las primeras chozas que hace el hombre. Entonces, el primer espacio arquitectónico que crea el hombre son las chozas. ¿Qué características tienen las chozas? Vamos a ver que ellos lo van a utilizar de los animales muertos. Entonces van a tener una estructura hecha a base de los huesos o de ramas de árbol. Y lo que lo tapa, lo van a utilizar con pieles de animales y en ocasiones hasta con ramas de árbol. ¿Me podrían decir cómo se llama este espacio que está aquí? ¿Es una cúpula? Es una cúpula, diríamos nosotros. Es muy interesante lo que nos dice la compañera, porque en la arquitectura la cúpula es la que está afuera. Y por dentro se llama bóveda. Es un abovedamiento. ¿Sí? El primer espacio. Sí. ¿Sí? El primer elemento arquitectónico que crea el hombre es un abovedamiento. ¿Sí? Ese abovedamiento se considera un espacio cóncavo. Que claro, a través del tiempo vamos a ver que hay unos abovedamientos primorosos. ¿Sí? Entonces, bóveda y afuera se llama cúpula, que ahorita todavía no lo vamos a utilizar mucho. ¿Qué características debe de tener una bóveda? Que debe de tener un espacio circular o semicircular, ¿verdad? ¿Y cómo y qué técnica utilizaron para poder hacer esta bóveda? ¿Qué está haciendo el tipo este que está aquí? Está entrelazando, ¿no? Está entrelazando. Entonces, la primera técnica es de amarre. ¿Y con qué amarraban? Plantas o pieles, ¿no? Exactamente, hacían como especie de hilos, ¿no? De las ramas,
Y entonces ellos iban amarrando. O de las mismas tripas de los animales, hacían esos amarres. Ya que tenían la estructura, ellos, la segunda técnica que utilizaron fue de empotrar. ¿Sí? Iban empotrando e iban haciendo una unión para que no se les cayera. En ocasiones se utilizaban piedras, pero en otras ocasiones se utilizaban huesitos. ¿Sí? Espacio, choza. Elementos arquitectónicos, bóvedas. Técnicas, amarre y empotre. ¿Sí? Para hacer esta bóveda, ¿qué elemento arquitectónico es este? Que pasa de un lado a otro. Pasa para acá, pasa para acá. Arco. Arcos. Crean por primera vez una especie de arco. Muy bien. Además de este tipo de chozas, nos vamos a encontrar estos. ¿Sí? Muchos libros le llaman cabañas. Los primeros que nos encontramos del lado izquierdo, yo creo que todos cuando éramos niños, a lo mejor me desmienten, en donde le decíamos, estaba la abuelita, la mamá, la tía, hasta la hermana tendiendo la cama, y nos encantaba agarrar un trapeador, un palo de trapeador o de escoba, y ponerlo entre las camas para poder hacer nuestra chocita. ¿Es mentira? No. 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 Entonces el hombre, cuando iba a buscar más territorio para poder cosechar, entonces hace sus primeras chozas. Estas primeras chozas, la técnica principal, ustedes ya llevan estructuras, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esto? Apuntalamientos. Hacen apuntalamientos. ¿Sí? Entonces, los primeros, pues apuntalan, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por medio de amarres y por medio otra vez de empotre. ¿Sí? Y se alcanza a ver los antecedentes para lo que son las techumbres cuando no está en forma cupular, se dice que está en diferentes tipos de techos. En este caso, pues es de 2 techos, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Pero hay esta forma y otra vez regresamos a esta forma de circunferencia y que está apuntalada en la parte de arriba. ¿Sí? Empotrado y amarrado. Pero esto sigue teniendo un abovedamiento. Y ya con el paso del tiempo se le va a llamar sistema de viguerías. ¿Por qué creen? Me voy a regresar. Ay, que el hombre crea esta forma. Teóricamente, ¿qué dicen? ¿Ustedes sabrán? ¿Por qué es así? Hasta los iglús son así. Bueno, porque esa forma es más resistente, ¿no? Perdón, es que se fue tu voz, Mario. Digo que esa forma es muy resistente, ¿no? Digo, tal vez sin darse cuenta, pues estaban
ocupando un sistema muy eficiente. Pues es un sistema muy eficiente, pero siempre el hombre ha tomado analogías y dice que toman la forma cóncava, la forma de abovedamiento, porque es como si fuera el vientre, y ahí es la forma más cómoda en la que estamos. Eso es lo que dicen, ¿eh? Ok. Continúo. Ejemplos. Hay ejemplos en las enciclopedias, en los museos, de cómo es el desarrollo de esas chozas. A mí me encanta esta choza suiza, que parece que está peinada, miren, con su peluquín en la parte de arriba, y pues realmente nada más tienen un espacio de guardado. En Sudáfrica utilizan en la forma circular lo que es una techumbre, pero utilizan lo que son los troncos de árbol. En Camerún utilizan mucho lo que es la piedra, pero siguen con la forma circular, y hay unos que sí tienen abovedamiento y otros tienen techumbre. En Cádiz se me hace muy sofisticado, ya con mucha tecnología, este tipo de chozas. Pero lo que alcanzamos a ver que utilizan todavía la técnica de 2 aguas y utilizan materiales que es desecho de los árboles. En América del Sur, entre Venezuela y Brasil, podemos tener este tipo de chozas y que todavía lo siguen utilizando. Ahora, en esta revolución agrícola vamos a tener lugares en donde hay mucha agua y muy poca tierra, o hay zonas pantanosas, o hay zona de manglares. Entonces tenemos que idear un espacio que nos va a servir como piso para poder desplantar una vivienda, una choza. Esta idea se le llama palafito. Palafito, que es un bastidor que está sobre qué. Ahí nos dice la lectura. ¿Qué será esto? ¿Qué sistema estructural será esto? Está sobre el agua, ¿no? No, Está sobre el agua y está empotrado. Pero ¿qué será este tipo de elemento estructural? Sobre pilotes. Sobre pilotes. Entonces tenemos que ellos ya sabían utilizar la bóveda. Mal que bien, pero ya tenían una bóveda. Mal que bien, arcos. Mal que bien, pilotes. ¿Verdad? Entonces hacían el bastidor, lo empotraban con una técnica muy parecida al pilotaje y en la parte superior ponían la choza. Este palafito tenía amarres en potres. Y el material principal con lo que hacían era con troncos o con ramas de árbol. Tenemos ejemplos como es en Senegal con estas características. En Suiza, nosotros vamos a ver lo que es la parte de Zurich. Vean este palafito, pero esto es toda una ciudad. O podemos tener en lo que es Tailandia este tipo de chozas. En Suiza, pues tenemos tanto una imagen pictórica como imágenes que todavía en la actualidad se utilizan. Sí, como que sepa. Ya. En Venezuela tenemos de esta manera.
En Birmania, vean cuánto debe de crecer el río o en donde se encuentra el lago para que suba esta altura. Y otra vez los suizos, ¿sí? Que es su principal característica. Dentro de los palafitos vamos a tener los cránojes. Son típicos en Irlanda y son construcciones que hacen en forma de islas en donde les permite principalmente vivir ahí y crear conexiones para otras zonas en donde los pueden hacer de uso agrícola. Se me hace padrísima esta. Vean el sistema de techumbres que tiene de amarres. Muy, muy interesante. Pero hay otros lugares que utilizan palafitos en donde en ocasiones esto está completamente seco, pero en ocasiones pues pasa el agua, ¿sí? Y llega hasta el nivel en donde se encuentra el bastidor. Uno de esos lugares es en Dinamarca y se le llama terramares. ¿Tienen dudas de los palafitos? No. No, profesor. Ok. Nosotros vamos a ver entonces que por otro lado existe otro tipo de arquitectura. Esta arquitectura es la arquitectura megalítica. Mega, grande, lítica, hecha de piedra. ¿Sí? Estas, nosotros vamos a ver que son grandes bloques de piedra. La mayoría no están labradas. Nosotros vamos a ver que son puestas y son acomodadas, pero no tienen, hay unos que le llaman así, aparejo, que significa mortero o significa argamasa. Así lo pueden poner en lo que ustedes hagan de conceptos, que se pueden encontrar. A lo mejor se hizo un aparejo, que es muy español, a lo mejor de pura arena. A lo mejor el aparejo está hecho a base de adobe. Etcétera. ¿Es como un tipo de acabado, profesora? Es como un tipo de acabado, sí, hay veces que sí le ponen como acabado, pero ¿qué crees? Es más un tipo de mezcla como de unión, ¿no? Una mezcla de unión, el aparejo. Ajá. Va. Estas construcciones no tenían nada de eso. Nada más las van poniendo y se van acomodando. ¿Sí? Los primeros que nos vamos a encontrar se llaman menhirs. Los menhir es solamente una piedra, pero está acomodada de diferente posición. ¿Por qué creen ustedes? ¿Para qué la pusieron? Podría ser que, por ejemplo, cuando se iban de casa o salían lejos, no sé, como una referencia. Muy bien, podría ser una Sí, referencia, puntos de referencia. Como señalamientos, pero también, perdón, hijo, ¿cómo te como oí? señalamientos, ¿no? O sea, como dice él, Podría ser también que, por ejemplo, cuando pasaban los con eso, como que, o sea, a lo mejor para alguna técnica para, digamos, apantallarlos, o algo así. Apantallarlos. Los
fíjate que es la primera vez que pues a lo mejor tienes mucha razón. ¿Sí? Pero bueno, las teorías dicen que sí es para poner límites, pero esos límites para saber hasta dónde era un territorio a lo mejor fértil, otro territorio que a lo mejor es muy prohibido, porque a lo mejor es de carácter pantanoso, ¿verdad? Y los ponían en forma lineal o en forma circular, dependiendo del caso. Otros dicen que son relojes solares. ¿Ustedes han visto esos relojes solares? Sí, profesor. Entonces, ¿para qué nos sirve un reloj solar? Para ver la hora según la sombra que se plasma en el piso, ¿no? En el piso. Y eso a ellos para qué les servía. Para tener importancia a cierto momento. Tener una referencia del horario. Una referencia del horario y para saber cuándo era tiempo de cosecha, ¿sí? Y cuándo ya se debería de levantar. Ok. El compañero nos preguntaba, ¿nada más hay mentira en Gran Bretaña? Y dicen que hay esta reserva arqueológica en Argentina. Pero aquí se alcanzan a ver diferentes tipos de piedras y unas son pues completamente labradas. Y entonces en este caso se considera que son más bien de carácter religioso, ¿verdad? En donde nos dice que simboliza la fertilidad, la fecundidad. Hay otros ejemplos de arquitectura megalítica que es la más importante y que por eso estamos viendo historia de la arquitectura de la antigüedad a la Edad Media, que es el dolmen. Significa dolmen dos, que son dos elementos de importancia que están incorporados y que están dando una fortaleza. Y en la parte superior van a poner otra piedra y esto nos va a dar un sistema de abovedamiento al cual le llaman adintelado. Este es el famoso dintel. Pilar, dintel. Vean por dentro cómo era un sistema de soporte. Pilar, dintel. Este es un abovedamiento. ¿Sí, muchachos? El dintel vendría siendo como una trave. Es como una trave. Es el principio de la trave. Y por ejemplo, hay huesos que dicen que son piedras grandes y por ejemplo en la puerta son como colocaciones de varias piedritas. Son en función como bloques o pilares. Son, vean que van acomodando diferentes piedras como si fuera un rompecabezas, pero para que les dé una fortaleza y no se les caiga. Pero la mayoría de las veces son grandes piedras que van a estar soportando. Les voy a pasar el otro para que alcancen a ver, miren. Esto es impresionante, ¿no? El sistema adintelado. ¿Sí? Tanto que nosotros vamos a ver los cromos
son con esa característica. Pilar, pilar, dintel. Pilar, pilar, dintel. Aquí hay una reconstrucción de cómo sería. Y aquí adentro es un sistema religioso fúnebre. Entonces nosotros vamos a ver que en Gran Bretaña hay piedras acomodadas de esta manera. Hay piedras acomodados en 4 que representan los 4 puntos cardinales y cómo se van a ver como calendario solar. Y en Callanis, en Escocia, se alcanza a ver estas características. Todas estas son mentir. En esta se alcanza a ver lo que es el domo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Profesora, ¿y esos también servían como para los límites y para la hora? Sí, se dice que este círculo de piedra de Stennes en Escocia es un reloj. Son nada más están los 4 y exactamente del lado del oriente es en donde sale y este es el lado poniente. Entonces ellos ven el recorrido que hace el sol y cómo se ve en los diferentes puntos cardinales ese recorrido. Es interesante, ¿no? Entonces no se le podría considerar todavía como el inicio del uso de muros o algo así. Pues sí, pero el uso de muros será a base de puro pilar. No. Casi siempre lo podríamos tener como un uso de una estructura, ¿no? Como de un marco, podría ser, no un marco. Como un marco, pero más que el mentir, yo creo que el dolmen es el principio del marco rígido, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, pero con el paso del tiempo, esa protohistoria, el hombre no solamente necesitó su vivienda, sino que ya tenía una producción de granos, de comida. Pues, ¿dónde le iba a guardar? Y por otro lado, tenía agua, pero el agua estaba en el subsuelo. Entonces se van a crear los talayots. Los talayots son construcciones que van hacia arriba o van hacia abajo. Cuando van hacia abajo, ¿cómo se llaman, muchachos? Es la superestructura o algo así. Un uso que tiene hasta una falta para recibir agua y baja por medio de Foso. Un aljibe. puede ser una pero en esta imagen aquí está el punto y del otro lado hay otro talayot que va hacia arriba en donde guardan semillas, donde guardan alimento. ¿Cómo se llama en México? Podría ser un silo. Exactamente. Es un granero, pero es un silo. Entonces, con el paso del tiempo, el hombre va a crear sus viviendas y va a crear talayots, pudiendo ser pozos o pudiendo ser silos o graneros. ¿Muchachos?
Sí, perdón. Sí, profesora. Con estos, pues hay ejemplos de estos talayots. Si yo les dijera, este talayot, ¿qué elemento arquitectónico estructural tiene? Como columnas. ¿Ok? Tiene sus columnas. ¿Piedra? Es una piedra, ajá, en forma ¿Tiene horizontal, traves? que tiene traves. Pero ¿cómo se llamaba eso en la prehistoria? Sería dolmen, ¿no? El dolmen es el dintel. Eso es una estructura adintelada. Entonces el dolmen es el conjunto de esos elementos, ¿no? O sea, todo junto. Exactamente, son el conjunto de dos. Pilar y dintel. ¿Sí? ¿Sí? Y por último, yo les contacta lo que hace, porque no es tanto, vamos a tener que dentro de la edad, el punto de partida de esa prehistoria a la arquitectura antigua es Mesopotamia, después es Egipto, después es India, Grecia, Roma, al parejo que China y al parejo que todo Mesoamérica. Estos son todos los estilos y ellos van a utilizar el sistema de dintel, el sistema de arcos, el sistema de abovedamientos. ¿Cómo ven? En diferente forma y ya le van a poner nombre al niño. ¿Verdad? ¿Tienen dudas hasta aquí, muchachos? No. No, profesora. No, profesora. Entonces, les pido, veamos todos a los chiquillos, porque me dándonos más tiempo, porque tenemos mucho trabajo, que se pongan ya a hacer estos primeros conceptos. ¿Sí? Cuando terminen su concepto, en la parte de abajo ponen su nombre. Son los conceptos que vimos durante toda la presentación. Ajá, y ahí voy. Espacios arquitectónicos que se llenan. Chozas. Palafitos. Llevan palafotos los granetes y los terramales. Y los dos que están, bueno, déjenme regresarme para que ustedes lo vean. Ahí está. Gracias. Voy a poner qué tipo de palafito es. Recuerden que traten de ponerlo con sus propias palabras, porque el diccionario no lo va a dar. Cuando yo reviso, pues ahí es cuando veo, ¿no? Sí. Ok, pero nos hace falta los espacios de los mentir, del dolmen. Profesora, Mande. todos son como que las palabras clave así de, como la que ahorita nos dijo, chozas. O son también palabras de la lectura, o sea, de la información que viene en las diapositivas. Así, monumento megalítico. Nada más. En espacios es arquitectura megalítica.
Pero ahí vienen los elementos arquitectónicos que tenemos que tener en cuenta para catalogar un espacio arquitectónico. ¿Sí? Bóveda, arco, pilote, dintel, que le pueden poner dolmen, ¿no? Y después vienen técnicas. Técnicas que se han ido utilizando en la arquitectura. Dentro de las técnicas, amarres, empotres, apuntalamientos. Aparejo, argamasa o mortero. Hasta ahorita hemos visto eso. ¿Usted sube las presentaciones, profesora? No, no las subo, hija. Ok. Profesora, Sí, dime. entonces del equipo como que nos vamos dividiendo algunos conceptos, por ejemplo, alguien los espacios, a otra persona las bóvedas, arcos y otra persona las técnicas. Sí, Así a podría una, ser. hoy dicen, hoy nos toca hacer a nosotros espacio, a ustedes elementos y a los otros técnicas. Pero la siguiente, al que le tocó espacios, a lo mejor le van a tocar ahora los elementos, ¿no? Porque cuando esta materia, su objetivo es que ustedes sepan catalogar. Entonces, imaginemos que nos toca catalogar lo que es que ahorita, ¿qué podría hacer? Podríamos decir que vamos a catalogar las chozas suizas. Ah, bueno, las chozas alcanzamos a ver que tienen, es un palafito, el espacio principal, el cual tiene una técnica que se me olvidó ahí en los elementos arquitectónicos, bastidor. ¿Sí? Entonces tenemos bastidor, tenemos a lo mejor dentro de los palafitos suizos está lo que son los pilotes, a lo mejor utilizan un sistema de bóveda y tienen técnicas de amarre y empotre, ¿verdad? Sí, Y profesor. en esa catalogación, en un anexo van a poner conceptos más utilizados para la catalogación del palafito. Y nada más meteríamos esa. No estamos metiendo para nada la arquitectura megalítica, ¿o sí? No. Entonces así es como se va acomodando. En la parte de atrás ustedes me ponen cuáles son los conceptos utilizados. Hasta ahorita no voy a pedir porque la prehistoria es nuestro tema introductorio. Muchos profesores se van directo a lo que es Egipto o Mesopotamia. Pero en cada uno de los estilos yo les voy a dar espacios, elementos arquitectónicos y técnica de construcción. ¿Sí?
Profesora, ¿cree que le pueda regresar a donde estaba el diagrama conceptual, por favor? Claro. Si nos alcanza el tiempo, con mucho gusto, ¿sí? Profesora, Hay veces que sí. Mande. entonces digamos que va a quedar, vamos a poner elementos arquitectónicos. Vamos a Querías, poner, perdón tantito. sí. ¿Era ahí? Sí, profesora, es que estaba copiando esa parte y eso no lo alcancé a copiar. Muy bien, ahí está. Ahora sí, dime, por favor. Vamos a poner así, elementos arquitectónicos, bastidor, y ya vamos a poner, digamos, el concepto. ¿Sí? ¿Qué concepto utilizaron en este momento tu bastidor? Pues el bastidor, en ese momento, con tus palabras, ¿no? El bastidor es el tronco amarrado. ¿Y qué era lo que iban a soportar? Ahora soportar la casa, ¿no? La choza, digamos. La choza, ajá. Pero Y ya pues, digamos, ¿verdad? Y agregamos como que una imagen nada más. Sí, pueden agregar una imagen. Y así va a ser con cada, digamos, con cada concepto. Con cada concepto. Oh, ya, sí. Cuando terminen antigüedad de la Edad Media, ustedes ya van a tener bien característico, porque cuando entren a Renacimiento al siglo XIX, les van a decir, es que sé que se dice, ¿no? Pero es para que nosotros vayamos adquiriendo una percepción de todos los elementos arquitectónicos. Sí, profesora, gracias. Si ya los que no tengan dudas, yo voy a estar aquí hasta las 11:30, pero si no tienen dudas, pues con mucho gusto pueden salir y nos veríamos el martes. Que estén muy bien. Y profesor. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego, que tenga buen día. Y para mandárselo, como dice que nos vamos a dividir los conceptos, cada quien le enviaría las láminas que hizo. No, sino que al final, cuando yo les mande los trabajos para empezar a catalogar, que eso ya lo voy a hacer la próxima semana, en Mesopotamia, ahí ustedes van a empezar a poner sus catálogos. ¿Sí? Vamos a empezar a la qué? Catalogación no escuché. Y sus elementos para catalogar. ¿Sí? Ya. No escuché. Otra vez. A partir de la próxima semana. Es que se apagan el micrófono, se escucha mejor. Es que sí se oye mucho el ruidito. Perdón. A partir de la próxima semana, ya vamos a empezar a catalogar. Entonces, en cada una de las catalogaciones, ustedes tienen que poner al final los elementos más importantes para poder catalogar. Estas catalogaciones yo las voy a promediar y eso es lo que va a ser su calificación, más al final de cada departamental, que en este caso sería el 21 de septiembre, solamente me entregarían el catálogo de conceptos hecho. O sea, ya se le mandan todo en un solo documento, desde todo el parcial. Siempre me van a mandar todo lo que ustedes hagan, me lo tienen que hacer en un solo documento. Ok. Y una persona siempre va a ser como la jefa de mandar ese documento. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Sí, profesora. Que esté muy bien, profesora. Gracias. Bueno.